En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que el Evangelio de hoy nos invita a meditar al menos sobre dos cosas importantes. La primera, ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Por qué acudimos a Dios? Naturalmente va dirigida a las personas que acudimos a Dios, como es natural. ¿Por qué acudimos a Dios? Si nos fijamos en este texto, dice que el Señor tenía que tener siempre una barca preparada, y añade, no lo fuera a estrujar el gentío. ¿Por qué? Acudían a escuchar su mensaje. Sin duda que había algunos, o quizá muchos, que sí. Pero la verdad es que acudían porque, dice, que eran los milagros que hacía, aquello que la gente buscaba. O sea, interés. Continuamente tenemos que hacer un esfuerzo para purificar nuestras motivaciones. Porque el interés es instintivo y no es malo. Jesús no nos hubiera dicho pedid y se os dará si el interés fuera malo. El Creador no habría puesto en nuestra naturaleza el interés o el miedo si fueran malos. El problema no es el interés, sino solo el interés. El problema no es el temor a Dios, sino cuando ese temor se transforma en terror y solo existe eso. El interés, es decir, acercarnos a Dios buscando ayuda, ayuda física, las curaciones que Jesús hacía, es algo que al Señor no le importaba. ¿Cuántas curaciones hizo? ¿Cuántas? Muchas más de las que cuenta el Evangelio. Sin embargo, el problema se presentaba, el sufrimiento se le causaba a Cristo cuando solo era eso lo que buscaban los que se acercaban a Él. El momento de más éxito para Jesús fue cuando le siguieron para proclamarle rey después de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor huyó. Cuando le encontraron, se enfrentó a ellos y les dijo: os aseguro, me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Que el Señor no tenga que huir de nosotros. Y no le molesta que acudamos a Él pidiendo ayuda. Le duele, le hace sufrir que solo por ese motivo acudamos a Él. Que solo por esa causa vayamos a la iglesia o recemos o acudamos a algún santuario del Señor o de la Virgen. Sin el agradecimiento, que tiene que ser la verdadera y la primera, aunque no la única, motivación por la que nos acercamos a Dios, sin el agradecimiento todo se contamina. Ya sé que el agradecimiento es una virtud que todos quieren que tengan los demás, que todos echan en falta en los otros, pero que muy pocos la echan en falta en sí mismos e intentan aumentarla. Nuestra espiritualidad, la de los franciscanos de María, consiste en eso. Es una espiritualidad de devolución, de volver a Dios.
con el agradecimiento de la vida, de volver a Dios lo que Él, con su misericordia, nos ha dado. La segunda cosa es sobre el tema del infierno. Dice el texto que he leído hoy que los espíritus inmundos, está hablando en plural, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que le diesen a conocer. ¿Por qué se lo prohibía? Porque no era el momento. El Hijo de Dios significaba Dios. Y si en aquel momento los sacerdotes que le estaban continuamente espiando hubieran notado que él aceptaba esa proclamación, se habría acabado su tiempo de enseñanza y la hora de su muerte, siempre muerte redentora, se había acelerado y, como él dijo varias veces, todavía no había llegado su hora. Pero además de esto, creo que hay algo que no conviene olvidar. El infierno existe y no está habitado por solo Satanás. Habla varias veces el Evangelio de los espíritus inmundos. Hay un plural. Salvo que algunos, por ignorancia, por lo que sea, no den valor a la palabra de Dios, no se puede rechazar ni la idea de la existencia del infierno, ni que en el infierno haya varios. Al menos Satanás y los espíritus inmundos, es decir, los demonios que junto a él se rebelaron contra Dios porque querían ocupar el lugar de Dios, el pecado de la soberbia. ¿Hay alguien más en el infierno? La Iglesia nunca ha dicho quién está en el infierno. Cuando canoniza a alguien, el Papa emplea la infalibilidad pontificia para decir que esa persona está en el cielo. Pero nunca se ha dicho, nunca en 2000 años, esta persona está en el infierno. Eso pertenece al juicio de Dios y no podemos ocupar ese lugar porque sería un acto de soberbia por nuestra parte. Pero que el infierno existe, que allí están los demonios y que Jesús ha dicho muchas veces que corremos el riesgo de ir al infierno. Por ejemplo, cuando habla de que pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, y que a los de su izquierda les dirá: id malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me disteis de comer. El Señor está diciendo que habrá un juicio y que habrá quienes vayan al infierno. ¿Quiénes serán? Pues la Iglesia nunca lo ha dicho. ¿Quién? ¿Esta persona en concreto? La Iglesia nunca lo ha dicho. Pero el infierno existe. Los demonios, en plural, están en el infierno. Y lo que tenemos que hacer es estar en gracia de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, no sea que seamos nosotros los primeros en ir al infierno, aunque posiblemente esté, por desgracia, bastante lleno. Que así sea.